Pues estamos encantados de recibir en el Cine en la Ser a Enrique López Lavigne y a Marta Medina. ¿Qué tal, cómo estáis? Pues muy contentos de estar aquí, Pepa, o sea, es muy emocionante. Sí, porque siempre nos vemos en la trastienda y ahora sois las stars. Uy, madre mía. Claro. Bueno, tanto como stars, no. Starletes, eso os Somos gusta. starletes más bien, Sí, somos eso está stars de bien. andar por casa. Bueno, sois directores del Último Arrebato. Es una película documental que estuvo en San Sebastián, que ha pasado por varios festivales, que ahora llega a los cines y que intenta encontrar o intenta indagar en quién fue o cómo fue Iván Zulueta, cómo fue el rodaje de Arrebato, qué supuso Arrebato. La verdad es que hay muchísimas preguntas en el documental. Yo quería empezar, ¿por qué Zulueta sigue siendo un enigma? Y por qué decidís, bueno, es absurdo porque cualquiera quiere hacer algo con Zulueta en medio, pero ¿por qué decidís que había que abordarlo así? Bueno, yo creo que Zulueta precisamente es ese misterio, ¿no? Ese enigma alrededor o sea, tanto de su persona como de sus películas, lo que hace que todavía, ¿no? O sea, que sean películas de las que se hable mucho, películas que dan para discusión, y luego una figura también, pues eso, muy atractiva, ¿no? Muy atractiva para investigar. Yo creo que su desaparición también, es decir, el hecho de no poder volver a rodar una película después, hace que básicamente sea un enigma, como tú dices. O sea, es alguien que no entiendes muy bien cómo ha podido desaparecer después de esta película tan increíble. Claro. ¿Y vosotros recordáis la primera vez que visteis Arrebato? Yo sí fue en la escuela de cine, además, claro, que es una película que cuando estás empezando a hacer cine te deslumbra absolutamente. Y claro, yo recuerdo creo que fue Heredero, además, el otro día lo comentamos, que era mi profesor de Historia del Cine, que nos puso un par de fragmentos y luego ya lo vimos todos los compañeros a la hora de comer. Y claro, o sea, fue fascinante. Claro, te coge cuando quieres hacer cosas diferentes, cuando dices, vengo aquí a cambiar el cine, y claro, ver una cosa como Arrebato, que es un ovni, ¿no? Dices, ¿y ahora qué hago yo? Claro, pero es una película que te empuja, o sea, que te da ganas de rodar. Me encantaría tirarme el rollo y decir que la vi en el Cine Azul cuando se estrenó en Madrid, pero no es así, porque la película estuvo tan solo una semana. Es mucho menos romántico, la vi en la tele y además con las bobinas cambiadas. O sea, la película no pasó en ese pase. ¡Ostras! Sí. Pues ya no me puedo imaginar el lío. No te creas que era tan distinta. En el fondo, de alguna manera, ese misterio, esa especie de narrativa tan loca, estaba ya en esas bobinas cambiadas. En hay una cosa muy, muy curiosa en el documental, es que vosotros salís en el documental y una parte fundamental no solo es la búsqueda de Zulueta o ver qué se descubre, ¿no? Que ese es como el gran viaje que hacemos todos, es también ver los impedimentos que vais teniendo o que supone hacer una película, ¿no? ¿Por qué decidís que contar el proceso era importante en este caso? Pues primero porque... a ver, Arrebato es una película que habla de hacer películas también, o sea, habla de la relación con la imagen, habla de la frustración en la relación con la imagen, y yo en ese sentido sí que me siento como muy identificada con el personaje de Wilmore, ¿no? Que hay un momento que Marta Fernández Muro dice, pero a mi primo llora cuando ve las películas, pero no son películas de llorar. Entonces, claro, a mí eso es una cosa que siempre he pensado que el hacer cine, ¿no? Claro, tú tienes una idea y al final es un arte frustrante, ¿no? Y también quería contar un poco, siempre se habla de los directores como unas figuras que son, ¿no? Como que lo saben todo, que no tienen dudas. Y claro, yo hablando con amigos directores, o sea, me cuentan lo mucho que lloran haciendo las películas. Y digo, jolín, yo también quiero que eso se vea. Y luego aparte también porque queríamos seguir un poco esa cadena que es, o sea, el personaje de Wilmore es un director amateur que rueda una película y desaparece. Luego está el personaje de José Sirgado, que ve la película y desaparece. Luego Zulueta también, en cierta forma, entrega Arrebato y desaparece. Y queríamos un poco pues seguir esa cadena. Te voy a ser sincero, nosotros al principio lo único, yo me negaba a salir, pero es un empeño de Jaime Chávarri. Chávarri sí, Chávarri estaba muy empeñado. Chávarri quería salir él. Quería actuar. Hombre, es que él sí que es una starlete. Pero... Total, y además quería salir desnudo, como sale en un momento dado. Bueno, es un spoiler. A ver, dos cosas. Una, el empeño de Jaime, por supuesto, y que había una estructura de cine negro, de investigación, que de alguna forma, el hecho de no haber conocido a Iván, de sentirnos unos impostores en esta historia, creo que también era interesante el que pudiéramos enfrentarnos a la realidad. Y es que no habíamos hecho como Iván Z un documental
con Iván Zulueta dentro, que no habíamos vivido ni éramos amigos de Iván, con lo que al final necesitamos investigar y seguir ese proceso a través de una fotografía encontrada en una comida en La Mata. Y a través de ahí, pues nos hemos ido complicando la vida, la verdad, porque todo eso que parece una recreación no lo es. Cuando llegamos a casa de Jaime Chávarri, él sinceramente dice, no quiero rodar. Nosotros llegamos con el material y jugamos un truco. Aprovechamos ese momento de no taxativo para decir, bueno, ahora nos lo vas a decir en cámara. Y él entró en ese juego. Y ahí es cuando la película empezó a hacerse de verdad. Y luego también eso os da pie a hacer un homenaje estético, ¿no? Porque hay casi un montaje en paralelo muchas veces de cosas que estaban en Arrebato con vuestro propio viaje o vuestras propias vivencias. O sea, sobre todo las escenas de los coches que me vienen a la mente. ¿Eso también empezó desde el principio, esa idea de homenajear visualmente a Arrebato? Sí, o sea, eso sí que está porque teníamos como la idea de tanto los Super 8 que rescató la Filmoteca, como nuestras imágenes y como también como las imágenes de la propia película, el que hacer como si fuese un viaje, ¿sabes?, de agujero de cola de gusano, ¿no? De ir un tiempo a otro, ir encontrando las rimas, ir encontrando también cómo ha cambiado la ciudad y cómo han desaparecido las cosas que aparecen, ¿no? en Arrebato. Que eso es un poco hacer también un guiño a Cabestany. Sí, totalmente. Pues sí, están ahí un poco Estamos los dos muy hermanados, obsesionados, y Cabestany, por supuesto, como tercer amigo en discordia en eso, en el Madrid que desaparece. Y luego, por otra parte, hay una cosa muy interesante en esa idea de los Super 8, de manejar ese material que ya no se usa. Encontramos accidentalmente material que tenía Jaime Chávarri, que tampoco nunca tuvo que telecinar. O sea, claro, el momento en el que él abre el arcón y se encuentra esas películas, es que pasó, o sea, fue así. Y dices, o sea, tenía aquí metido esto desde hace 60 años y no lo había visto. Y entonces Jaime empieza a asomarse a 50, 60 años antes, y la película ahí empieza a convertirse en otra cosa, ¿no? Es una película sobre Iván Zulueta, interpretada por Jaime Chávarri y dedicada a Eusebio Poncela. Y todo eso es accidental. Es una cosa muy bonita, además, el propio viaje de Chávarri, ¿no? Que acaba... es que voy a ir de atrás adelante, como tú viste Arrebato, vamos a jugar un poco así en la entrevista, pero es verdad que empieza rechazando participar en la película, luego se abre a unos testimonios que vais descubriendo y es fantástica y emocionante. Yo me emocioné muchísimo en la escena con esa amiga íntima de Iván en la que le dice, no estabais aquí. Y Jaime Chávarri reconoce, bueno, los de Madrid no supimos estar, ¿no? ¿Cómo fue llegar a ese testimonio que es maravilloso y rodar esa escena tan heavy? Wow. Pues fue mucho tiempo para conseguir que Virginia Montenegro confiase en nosotros, porque al final, ¿quiénes éramos nosotros para meternos en su intimidad? Y Virginia... Y la de Carlos Astiaga, igual. Sí, también. Y claro, son personas que no están acostumbradas a la exposición y también estamos trabajando con un material muy sensible que son sus recuerdos, son sus emociones. Entonces, claro, fue un trabajo poco a poco de convencerlos que nosotros íbamos a tratar bien su testimonio, que los íbamos a cuidar y que confiasen en nosotros. Pero también ese día pasaron cosas curiosas, porque la película al final es una consecución de situaciones anómalas que no esperábamos y de ahí sale eso. La primera, que ese día fue Jaime... el apagón. ¿En serio? Fue el apagón. Fue el apagón. Y no teníamos baterías, entonces podíamos rodar solamente unas pocas horas. Segundo, que Jaime se negó a que yo fuera a rodaje. Se empeñó, no quería que yo estuviera delante en ese testimonio, porque él había de alguna forma, yo creo que tenía una cosa supersticiosa. No, tenía una agenda oculta, yo creo. Yo creo que de alguna forma él quería encontrarse solo con Virginia para hacer una serie de preguntas. Y no quería tenerme a mí, quería tener a Marta cerca, lo cual me parece fantástico. Pero pasaron muchísimas cosas extrañas ese día. Y bueno, y claro, también el día anterior rodamos el final, que el final Jaime quería otro final y de repente pues se tuvo un tirón y no pudimos rodar el final que teníamos pensado. Rodamos 10 minutos de una tarde que podíamos haber rodado 6 o 7 horas. Pues rodamos 10 minutos y Marta se asustó y dije, no, déjalo. Y él lo vio y dijo, ahí tenemos el final. Y lidiar claro, porque veo que Chávarri, yo iba a decir si era más difícil Chávarri o Eusebio, porque claro, la escena de la Filmoteca también es... yo he entrevistado a Eusebio Poncela y yo dije, allá vamos, me dejo llevar, porque
porque como entre aquí es maravilloso, pero es un ser indomable. Sí, sí, no, y además eso fue, o sea, fue un momento duro, pero también lo mismo, o sea, Álvaro Pidal, el director de fotografía, tuvo también el acierto de seguir rodando, y al final también eso insiste en esa idea también un poco de la vulnerabilidad, ¿no? de hacer una película, ¿no? Y de las frustraciones. Entonces, claro, eso decidimos que eso tenía que estar. Al final somos 3 hombres decidiendo por la película de Marta y ella luchando contra eso. No, es que al final queda eso. Sí, pero hay una cosa que tú nunca pierdes los papeles. Tú te quedas, el otro está hablando y entonces al final él te dice, bueno, venga, ¿quieres que me tumbe? Sí. Y tú estás allí con una presencia de... Entonces, sí, y al final pues, te hace que, o sea, al final sí, ganas. Fue un momento así tenso y además recuerdo también que Jaime no estaba ese día y fui corriendo a llamar por teléfono y digo, ¿qué hago? No quiere hacer lo que yo le estoy diciendo que haga. ¿Cómo hago? Y Jaime era como, voy para allá a ayudarte. Y yo, no, Jaime, no, lo voy a controlar yo. Te digo una cosa, Eusebio fue enormemente generoso. Sí, porque total. Nunca quería hablar de Arrebato y de luego no quería volver 45 años atrás, ¿vale? Era, como tú bien dices, como has dicho antes con lo de Virginia y Carlos, son sus recuerdos, no tenía ninguna necesidad, lo hizo realmente de forma generosa porque yo hice una pica con él, Intacto, hace muchísimos años y porque tenía... pues sentí una cierta complicidad y quería saber un poco qué íbamos a hacer. Le intrigaba. Fuimos la noche anterior a tomarnos un cóctel y demás, y él empezó a testarnos. Y ya sabíamos que claramente él no quería seguir un patrón, no quería seguir... no quería hacer lo que nosotros queríamos, claro. Y lo sabíamos. Y él es un salvaje y lo demuestra. Es indomable. Sí, totalmente. Bueno, pero al final es muy bonito porque también está ahí su cariño hacia la película, ¿no? Y o sea, conseguir sacar esos recuerdos que yo creo que para los espectadores es también un momento muy... Bueno, muy uno de los momentos más emocionantes de la película lo protagoniza él. Y luego, sin saberlo, ahora cuando ves la película es mucho más doloroso verla, él desaparece en el metro. Claro. Y él se ha quedado en la película. Realmente, igual que otros se han quedado en Arrebato de Iván, en esta película se quedó Eusebio dentro. Sí, además es que cuando hicimos el primer pase de equipo, pues como a la semana después de morir Eusebio, claro, ver esas imágenes tenían otro peso, tenían otro sentido, ¿no? O sea, de repente verla ahí, eso, y además hay una frase en el documental que es Eusebio había conseguido escapar de la Gran Vía y tal, y resulta que no, ¿sabes? Ahí está, se ha quedado. Qué bonito. Oye, y antes mencionabais el testimonio de la pareja de Iván en aquella época, que también es muy significativo, porque claro, al final la intimidad de aquello, cómo estaba realmente Iván durante el rodaje de Arrebato o después de rodar Arrebato, ¿no? Que es lo que acaba haciendo que pues, un genio se retire. ¿Cómo fue conseguir ese testimonio? Y no sé, y también enfocar la intimidad, porque al final es la vida íntima de un director, ¿no? Pero en este caso tenía una cierta relación con la ficción que él construía. Pues Carlos también, o sea, fue otra vez un proceso que tardó bastante tiempo, pero luego también creo que Carlos tenía ganas de hablar, porque él siempre dice que siempre que se ha hecho algo, se ha hablado de Arrebato, nunca le han tenido en cuenta, ¿no? Y él al final era el hermano del productor, o sea, él encontró al productor para la película, él era el ayudante de dirección y él era la pareja de Zulueta. Y sí que, o sea, se le había opacado mucho, no le habían preguntado. Y él, claro, estuvo en el proceso desde el principio hasta el final. Y ese momento, claro, o sea, el reencontrarse con ese momento tan importante en su vida fue muy emocionante. Y nosotros estábamos allí viéndolo cuando se emociona, y fue, ¿sabes?, un momento fuerte. Sí, la verdad es que de nuevo el azar, ¿no? Porque nosotros empezamos a ver los cortos en Filmoteca y nos encontramos con esta pandilla maravillosa de personas que ya están en otro mundo, pero que siguen viéndose y siguen teniendo su propio culto a Iván y siendo un poco sus centuriones, aquellos que guardan los secretos. Que preservan los misterios, ¿no? Los secretos. Y pues empezamos de alguna forma a tomarnos copas con ellos, a intentar poco a poco incorporarnos, introducirnos en ese universo muy, muy, muy cerrado. Y ahí nos dimos cuenta realmente de las personas que querían hablar, de las que tenían testimonios reales y de los que eran meramente superficiales, o sea, que tenían relaciones, como tenemos nosotros muchas relaciones con personas, pero realmente estas dos personas
eran muy importantes y nunca habían hablado. Fíjate que Virginia Montenegro al final, otra cosa que no esperábamos, nos cuenta una cosa increíble que no esperábamos, que era durante el proceso de la película, la narración queríamos que fuera la voz de Wilmore de Arrebato. Nosotros decidimos, dentro de una osadía total, utilizar esa voz como hilo conductor y al final nos damos cuenta, porque nos lo dice Virginia, que la voz no era de Wilmore. Entonces ahí hay algo que es mágico también, porque no esperábamos eso. No, y tampoco esperábamos, claro, o sea, yo era una cosa que puede ser así un poco tontería, pero ¿dónde está enterrado Zulueta? Total. O sea, yo no, claro, era como yo mirando por los sitios y mirando y llamando al cementerio. Hemos visto dónde está Truffaut, ahora sabemos dónde está Godard, ¿no? Dónde está Agnès Varda, y era como, ¿y es verdad? ¿Y Zulueta dónde está? Y entonces, claro, yo me puse ahí buscando en las esquelas de la época, buscando en los cementerios. Y de repente nos encontramos con que Virginia nos dio la respuesta. Que yo creo que no saben, la familia que vive ahora en la casa Aloja no saben. Bueno, ahora cada vez que pasas por la Concha y andas Claro, por San Sebastián, sabes que está en ese magnolio. Que está mirándonos a todos mientras estamos en el festival. Sí. No, pero es verdad que el documental tiene algo de thriller, de misterio y casi de giros de spoiler, porque hay un montón de cosas que no, o sea, que son giros que el espectador va descubriendo, y que esto no suele ser habitual en un documental sobre un director de cine, ¿no? Sí, es verdad, o sea, sí que... Pero también fue porque nosotros nos fuimos encontrando también con esa información, porque, claro, o sea, Zulueta... primero a través de los Super 8, ¿no? que descubrimos ese Zulueta que no era la imagen que teníamos, ¿no?, todos en la cabeza. Y luego, precisamente porque eso es un personaje muy misterioso, daba mucho para andar indagando eso desde sus orígenes, que luego pues los orígenes familiares que nos encontramos. O sea, teníamos como muchísimas preguntas que fuimos eso descubriendo mientras hacíamos el documental. Yo tampoco teníamos claro narrativamente cómo queríamos jugar esta carta. Es verdad que nos gustaba mucho la idea de cine negro, porque realmente Arrebato es una película de cine negro también, salpicada de humor y de cosas que no vienen muchas veces a cuento, y esa es la magia, una de las cosas que más nos gusta. Pero cuando mandamos el material a los montadores, Carlos de Visa y Luis de la Madrid, a Barcelona. ¿Y por qué Barcelona? Justamente porque estaba muy lejos de nosotros y de Jaime Chavarri. Y la razón principal es porque a mí me gusta muchísimo trabajar con gente que hace una aportación fuera de la aportación de los directores. Y cuando recibimos el material que rodábamos a matacaballo, porque eran impulsos, no teníamos presupuesto, cuando íbamos mandando el material no sabíamos lo que íbamos a recibir. Y el primer día que recibimos material pegado, dijimos, wow, tenemos una película. Sí. Porque ahí los montadores dieron con algo más interesante todavía que ese planteamiento de cine negro, que es lo que Marta se refería antes a... La película como autoconsciente también, sí. Eso que cuando la película se hace consciente de sí misma, claro, la película también cobra vida y decide qué camino coger. Y eso fue un hallazgo de ellos impresionante. Pues no, la verdad es que es todo un acierto. Y luego hay una cosa que ahora que mencionabais los dos, lo de los Super 8 de la Filmoteca, que en ellos hay manifestaciones, en ellos también se retrata una época. Y esa es una parte que no conocíamos de Iván. O sea, veíamos Arrebato, para muchos la película más significativa de la transición, para otros El espíritu de la colmena, está siempre esa lucha. Pero claro, esta es una película que también está retratando a un país, una España y un momento político muy, muy concreto. Y esto el documental también lo aborda. Mira, creo sinceramente que sin Jaime, sin la aportación de Jaime, la película se hubiera quedado coja. Porque en el fondo nosotros lo que queríamos es homenajear esa generación que de forma muchas veces como un juego transitaron por esa transición haciendo un cine absolutamente libre. Y no incorporó solamente a Jaime, pero Jaime se incorporó a este proyecto y en el fondo también está contando su historia. Y eso es muy bonito también. Y yo creo que ese personaje contándonos sus aventuras, sus 400 golpes con sus amigos, tiene algo el reflejo de una época que no volverá, la época de las libertades, la época... Y luego piensa que Arrebato, para mí personalmente, es la primera película que anuncia la movida y también es la última, porque una vez que ya Pedro hace Pepi Lucio y Bom, el año siguiente, la movida ya se ha convertido en una marca. O sea, de alguna forma hay algo identitario en Arrebato que implica el inicio y el final de un periodo. Y luego también en los Super 8, que claro, hay muchísimos Super 8 y no cupieron todos en el documental, pero claro, Zulueta lo rodaba todo.
todo. Y era también muy cronista de su época. Y hay momentos, hay imágenes que tenemos, que es la llegada de qué presidente de Estados Unidos es. ¿Es Nixon? No Yo creo que es Jimmy acuerdo. Carter. Sí, puede ser, sí, claro, y lo ves ahí. O también hay un momento de un intento de suicidio en la torre de... es la Torre de Madrid, ¿se llama? Sí. Sí, la Torre de Madrid. Y claro, o sea, la ventana al final es a través a través de su ventana vemos ese tiempo y es fascinante. Y luego lo que sí que entró, por ejemplo, son las manifestaciones, la primera manifestación por los derechos LGTBI. Claro, y él además también era muy producto de su época, ¿no? Muy hijo de su época. Hay una cosa que lo comentabas tú, Enrique, de querer ser parte de esos amigos que quedan y que siguen homenajeando. Y es verdad que cuando ves el documental y ves esa manifestación, que en la manifestación sale también Eusebio, o sea, y dices, ¿y yo por qué no estaba ahí entre esos amigos? ¿No? Que hay una cosa de querer revivir aquella época, ¿no? Que eso lo conseguís, es una cosa que se consigue fácil. No, claro, aparte es una época de pura efervescencia, ¿no? Es una época que de repente es como se abre la espita, ¿no? Y sale todo. Y incluso... Parece que todo es fácil y todo es feliz. En esa manifestación, las sonrisas que tienen. O sea, sí, hay ilusión, hay ilusión. Hay ilusión por algo que está cambiando, algo nuevo. Hay optimismo. Totalmente. ¿Y qué habéis descubierto vosotros? Porque vosotros ya sabíais mucho de Zulueta y erais fans de Zulueta. ¿Qué cosa os ha sorprendido? No tanto de su vida, sino de hacer esta película. Es una pregunta súper difícil. Te toca a ti, Marta. Pues, bueno, tú has aprendido a dirigir a Eusebio Poncela, que eso es más o menos. Eso es un máster ya. Sí. Bueno, también ha sido un viaje de los dos muy intenso. Ha habido muchas curvas. Luego sobre... Hemos estado 3 meses sin hablarnos. Sí, rompimos, tuvimos... además... Finales diferentes. Y estuvimos a punto de ir por separado a rodar cada uno al final. Pero como el director de fotografía, Álvaro, es amigo mío desde hace 10 años, pues tenía ventaja yo. Pero bueno, o sea, primero... Jolín, o sea, sumergirnos en los Super 8, de repente, claro, un Zulueta que ya sabíamos que tenía esa parte como de, no sé, como Valdelomar, ¿no? Experimentador. Sí, de profesor chiflado de la imagen. Y eso ha sido súper interesante, ¿no? Luego también, por ejemplo, la faceta de actor de Zulueta yo tampoco la conocía. Claro, de Ginebra en los infiernos, ¿no? No sé, ha sido... Y descubrir una persona, claro, o sea, porque Zulueta le tenemos como... Es muy mitificado y como en una imagen de eso, de lo ultramoderno, ¿no? Pero descubrir que era una persona tridimensional y que tenía muchas más aristas, ¿no? Yo descubrir que en un mundo en el que todo está basado en un algoritmo, en las películas que la gente decide, que quiere ver, el hacer una película que nadie ha pedido hacer, me parecía muy interesante. En total libertad, eso significa que sin tener objetivos, sin tener compromisos con teles, luego han venido después, una vez hecha el circuito de festivales, pero el hecho de poder ser libre, de decir, esta película no funciona, la vamos a dejar metida en un cajón, que ha estado a punto de estar ahí, nos ha hecho ser más osados. Seguramente en muchas ocasiones cometamos muchísimos errores, sea patético, sea tal, pero incluso eso creo que es interesante, la osadía, la valentía de hacer algo que hasta ahora no se había hecho así. Claro, sí, o sea, sí que tenemos muy claro que no podía ser una película ortodoxa y por eso nos hemos permitido jugar y sobre todo estar atentos, ¿no? Estar atentos a apropiarnos también un poco de los infortunios y de todo lo que ocurría, ¿no? Pues me alegro que haya salido. Y hay una cosa que hacéis que me parece muy, muy bonita y es, no sé si es Jaime Chávarri, no sé quién lo dice, de Iván no era un vago, Iván siempre estaba trabajando. Que eso es una cosa que rompe también con una cierta etiqueta o estigma sobre él que no era justa, ¿no? No, totalmente. Además, luego posteriormente, hablando con gente, Heredero sabe mucho, José Chocerdán también, que acaban de sacar un libro sobre los diarios de Nueva York. O sea, él tenía muchos proyectos y él estaba todo el rato pensando, ideando cosas y luego de eso, las Polaroids, lo que habla también en el documental, o sea, él estaba todo el rato haciendo cosas. Lo que pasa que quizás su forma de trabajar no casase mucho con la forma de trabajar a nivel industrial, ¿no? Y luego también lo que dice Carlos, era un ¿no? individualista, a él lo que le gustaba es trabajar solo como un alquimista. En el fondo, Zulueta era un místico que necesitaba
sustancias para poder llegar a ese éxtasis, a ese arrebato. Y luego lo que hizo con muchos místicos es irse como un eremita a la montaña arriba y ya no volver. Pues con esa definición vamos a terminar. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Muchísima suerte y nos volvemos a ver en los festivales y en la cara B del trabajo también. Sí, joven, muchísimas gracias, Pepa, porque es la primera vez que estoy en la serie y me encanta. O sea, estoy Nada, emocionada. Vía libre para volver. Muchísimas gracias, Pepa.